Buenas tardes. Hoy, como todos los jueves, en un programa más de la serie del Club Familiar de Ramoncito Esparza, y pues en la sección de Cuidando tu Salud, vamos a tratar un tema, como siempre, no menos importante que el pasado, el cual vamos a hablar ahorita de las cuestiones de los dolores articulares. ¿Por qué cuando alguien va a la consulta y dice, me duele esta rodilla, o me duele la otra, o por qué duelen las articulaciones? Aquí vamos a despejar la duda de que de repente van al hospital y le dicen, tiene una gonartrosis en la rodilla. El paciente se queda con el ojo cuadrado porque no sabe qué es una gonartrosis. O le dicen, es que tiene una artritis. Bueno, hay como unos 120, 130 tipos de artritis. Gonartrosis, bueno, ¿qué es gonartrosis? Desgaste de una articulación. En nuestro cuerpo tenemos alrededor de 202, 205 huesos en todo nuestro cuerpo que van a ser una articulación que van a estar pegados uno con otro. Unos son fijos, unos son en movimiento pendular, unos son pues el de la rodilla, tiene sus movimientos hacia adelante y hacia atrás, un poquito laterales, y estamos hablando de unas 230, 240 articulaciones que pegan hueso con hueso, de las cuales movibles son las que usted siente que se mueven, vamos a decir, las rodillas, el codo, las muñecas, los deditos. Todas estas articulaciones nos hablan de que son la unión de dos huesos de nuestro cuerpo, y el dolor de cuando pegan dos huesos se llama artralgia. Literalmente es dolores en la articulación. Artra quiere decir pues articulación, y algia pues dolor, o artritis es artros, articulación, y itis inflamación. Entonces, el decir inflamación y el decir infección, el decir, inflamación, dolor, caliente, cambio de tamaño, esto nos habla de una artritis, de un dolor en esa articulación, de algo que está haciéndole daño a la articulación. El término artralgia se debería usarse únicamente si la afección es debida a un proceso no inflamatorio. Y el término sería artritis cuando se trata de un proceso inflamatorio. Entonces, todo esto del dolor en las articulaciones, como les digo, el dolor articular puede ser causado por muchos tipos de lesiones o afecciones. Principalmente puede estar relacionado con, ya le dije, artritis, bursitis, que en cada articulación o cerca de las articulaciones hay una bolsa con un colchonete que sirve para que cuando me estoy pegando aquí en el codo, ahí no esté el codo tan que pegue el hueso. Hay un colchón de una bolsa de grasita, y obviamente está donde inserta el hueso. Es un tendón que va seguido de un músculo. Muchas veces ese músculo y tendón se inflaman, y por ejemplo en la rodilla un golpe nos va a hacer que se vea una rodillota muy grande. Usted ha visto que de repente a mucha gente le quitan líquido de la rodilla y le tienen que, dicen, no, pues es que se dio un golpe y se le derramó el líquido de la rodilla. Entonces, toda esa situación nos lleva a una cosa que se llama enfermedad de la articulación. Y aquí lesiona lo que se llama lo grisecito que tenemos ahí, ahí se produce un líquido que, si se rompe esa bolsa, corre a las demás estructuras y se inflama y duele, y si se infecta, pues va a doler más. Si hay un ligamento roto, pues va a doler más. Entonces, todo esto de las articulaciones se debe a enfermedades del sistema autoinmune. Como les decía, nuestro cuerpo tiene un sistema inmunitario que va a responder
al principio cuando estamos chiquitos, pues no, obviamente no tenemos la artritis del recién nacido, pero conforme pasa el tiempo, el aparato inmunitario se va haciendo más fuerte, y de repente el aparato inmunitario actúa contra las articulaciones de nuestros huesos y dice, bueno, si no tenía este dolor, no he tenido nada, y ¿por qué me empezó a doler la articulación? Una inflamación de una articulación, principalmente una gonartrosis, artrosis, se debe a la edad, principalmente a la genética, a una lesión o algo que haya sucedido. Le vuelvo yo a insistir, ¿cuántas veces han ido al seguro, al lista, a cualquier servicio que le dicen, es que me da esta rodilla y esta no? Muchas veces puede ser de alineación. Si usted tiene un mal caminar, un mal pisar, obviamente el peso lo va a cargar en una parte de la rodilla que hacia adentro. Hay gente que usted la ve caminar y dice, hace la pierna hacia adentro. Entonces, eso muchas veces se corrige poniéndole plantillas. Pero aquí no hacemos caso, dejamos las cosas hasta que ya el dolor es insoportable y decimos, bueno, pues que ahora sí que tengo. Entonces, como ya se desgastó el hueso, uno tiene que utilizar medicamentos. Uno puede utilizar, los primeros que se utilizan es el paracetamol, y luego metamizol, y hacia arriba los antirreumáticos no esteroideos, que es el naproxeno, el diclofenaco, y más arriba los esteroideos, la cortisona, y hay muchas corticozonas, la más fuerte, la dexametasona. Bueno, no los quiero avasallar con tantos datos, pero también nos puede doler por una enfermedad del ácido úrico. Principalmente empieza a doler la articulación si todo el mundo, la mayoría somos diestros y hacemos más presión sobre el pie derecho, la articulación del dedo gordo del pie derecho nos va a empezar a doler, porque se acumulan cristales, y esos cristales al acumularse actúan como si fueran agujas, y es un dolor insoportable, que después cambia de ese lugar de dolor al tobillo, al otro tobillo, al codo, a la espalda, a la columna baja, la columna lumbar, y ahí va molestando, y eso nos va diciendo, usted tiene gota. Entonces ya se le hacen los exámenes y vemos que la persona tiene un aumento del ácido úrico en el cuerpo, el cual le daremos un medicamento para que los expulse y decirle, estos alimentos le van a producir cristales y hay que tener mucho cuidado. Entonces, los cristales de la articulación, pues obviamente se les llama gota, se presenta especialmente en el dedo gordo del pie, y la artritis por depósito de cristales de hidrato de pirofosfato de calcio, y puede ser muchas veces también causada por infeccioncitas, que se dio un piquetito o se rascó la rodilla o un golpecito en el codo y empieza el codo a inflamarse. Y esa es una infección que puede ser por bacterias, puede ser hasta por virus, o una lesión por una fractura, un golpe en la articulación y esté doliendo, se escape el líquido. Todas esas situaciones nos hablan de que la articulación perdió su estado de estar intacta, y va a haber inflamación, alteración y dolor al utilizar esa articulación. Entonces, hay unos que se llama artritis séptica, que es una infección, pues obviamente cuando se inyectan en la rodilla, si no se tiene, se va a meter infección de la piel hacia la parte limpia de la rodilla, y va a doler. Entonces, todas esas situaciones son importantes, y decir, bueno, hay que tener cuidado, y a los primeros síntomas, el primer síntoma es la inflamación, una temperatura elevada del área, nos tocamos si está caliente o nos duele, ¿por qué será? O no nos podemos levantar, y todo eso. No confundirlo muchas veces con el dolor de la andropausia o la menopausia, que da al levantarse, y que al empezar a caminar duele los huesos, y luego ya al pasar de las horas se quita el dolor.
ahí no está faltando hormonas. Pero cuando hay un patrón de una destrucción, una inflamación, una acción del aparato inmunológico que va a destruir la articulación, ahí tenemos que echar mano de otras cosas. Por eso no es lo mismo que, bueno, si mi comadre está tomando naproxeno, yo también naproxeno, si está tomando diclofenaco, yo también diclofenaco. Aunque estos medicamentos son muy nobles y sí quitan el dolor, pero va nomás, como dicen, nomás por un ratito. Hay que ir al fondo del problema. Si es un desgaste, que el hueso esté desgastado, hay medicamentos para hacer que el hueso se vuelva a regenerar. Hay medicamentos, por ejemplo, usted cuando se fractura un hueso, se quiebra, porque se pega. Si no tuviera recuperación del hueso, pues obviamente tampoco se pegaría un hueso. Entonces, desde ese principio vamos a tener en cuenta que si una infección entra a una articulación o es por el aparato inmunológico que esté alterado, da dolor al movimiento, tenemos caliente, tenemos sensibilidad, enrojecimiento, y algunas personas, la mayoría va a la consulta y dice, yo no sé por qué me duele tanto mis articulaciones si antes no me dolían. Ahorita vamos a un corte, ahorita regresamos y vamos a seguir platicando del dolor articular. Si tiene alguna pregunta, llámenos 719-5455 y con mucho gusto le contestamos. Un corte, vamos. Y te mando un dulce para las tardes. A ver si me tienes el video de la artritis, por favor, si eres tan amable. A ver, el decir artritis es decir una inflamación de una articulación. Vamos a ver el video, ¿qué es una artritis? Para darnos en cuenta, tener en cuenta que no es tan difícil, nada más hay que aprendernos y decir, esto es una artritis, una articulación que se inflama, que duele, ¿por qué duele? Vamos a ver. Esta de aquí, que es la que nos va a importar más a los fisioterapeutas y a los pacientes porque es la menos reconocida, la menos planteada o contemplada por la medicina, los traumatólogos, médicos, etcétera, que cuando sucede una artritis por sufrimiento mecánico es algo pues, de lo que sencillamente no saben. Bueno, para empezar, antes de ir con este tema, voy a explicaros cómo es una articulación, cuáles son sus partes básicas y qué es la artritis. Bien, la articulación, por un lado, está formada por dos piezas óseas, todas las articulaciones, que se relacionan entre sí a través de la articulación. Cada una de esas dos piezas óseas, de esos dos huesos, tiene una superficie articular tapizada por esta superficie que yo he representado aquí en color blanco, que es el cartílago articular, que es el que resbala uno con otro. En este caso he representado también esas dos zonas de un color más rojizo, que son los meniscos. He representado una rodilla y en este caso tendrían meniscos. Y esto que he representado en azul y luego he rayado aquí, sería la cápsula articular, que es la parte más importante en lo que se refiere a la artritis, porque esta cápsula que envuelve y tapiza toda la articulación por el exterior, haciendo un espacio estanco, está tapizada por dentro de una membrana sinovial, que es la que produce el líquido que alimenta a la articulación, que alimenta al cartílago, que alimenta, en este caso también, a los meniscos. Bien, es esta membrana sinovial la que se inflama en la artritis, es la que produce el líquido que hace que haya una hinchazón, un aumento de volumen, es la que provoca la inflamación. Bien, en cuanto a los tipos de artritis o las causas que pueden provocar una artritis, tenemos
En primer lugar, las infecciosas. Son menos típicas, pueden ser muy problemáticas y por supuesto requieren de un tratamiento médico, antibióticos, etcétera. Y aquí los fisioterapeutas tenemos mucho menos que hacer si acaso una vez reducida la infección, una vez que ya está la cosa más fría, para minimizar los efectos negativos, para minimizar la rigidez, etcétera, que puede quedar después de una artritis infecciosa. Tenemos en segundo lugar las artritis reumáticas. Son, como todos los procesos reumáticos, son procesos autoinmunes en los que el propio cuerpo ataca sus estructuras. Eso provoca una inflamación, una destrucción articular, etcétera. Igualmente, el tratamiento a elegir será el médico con sus medicamentos, sus antiinflamatorios, etcétera. Y la fisioterapia aquí también tendrá como función especialmente reducir las consecuencias de rigidez, etcétera, que puedan derivarse de cada brote inflamatorio. Lo que sí que apunto desde ahora, y ya lo iremos desarrollando en otros vídeos, es que desde la terapia, o la parte más alternativa, más natural de la fisioterapia, se pueden hacer cosas con la dieta, con las plantas medicinales, etcétera, para hacer que el cuerpo funcione mejor y que los brotes sean menos frecuentes y menos virulentos. No estamos hablando ni muchísimo menos de solucionar una artritis reumatoide, un problema reumatoide, pero sí de, si cabe, suavizarlo, hacer que sean menos agresivos. Tenemos, en tercer lugar, las artritis traumáticas, ¿sí?, que las he dividido en dos tipos. Si es un traumatismo brusco, es decir, te has pegado un fuerte golpe contra una mesa, te han pegado una patada en la articulación, has sufrido una torcedura muy brusca, obviamente la articulación sufre un daño, se inflama, se hace una artritis, ¿no? Que por cierto, no os lo he explicado, pero artritis viene de artros, que es articulación, itis, que siempre significa inflamación, ¿vale? Entonces decía, una artritis traumática siempre es eso, un golpe, una torcedura, etcétera, que provoca una inflamación. En este caso, lo mismo, enfriar la articulación, hielo, etcétera, etcétera, y el fisioterapeuta ahí tiene sus cosas que hacer también, ¿vale? Pero llegamos a el último, al que os he dicho antes como fundamental, que es el del sufrimiento articular. ¿A qué me refiero con sufrimiento articular? Pues me refiero a una articulación que no está funcionando en su eje, que no está funcionando en el sitio para el que está diseñado. Es como un coche que en vez de tener las dos ruedas rectas, tiene una rueda un poco desviada hacia un lado. Bien, esa rueda obviamente estará sufriendo la dirección, estará sufriendo el palier, estará sufriendo la cubierta, la goma, estará sufriendo todas las piezas relacionadas con esa desviación de la rueda. Esa desviación mecánica que puede sufrir, por ejemplo, una rodilla que está un poco retorcida, que puede sufrir un hombro que está más retrasado, más adelantado, que puede sufrir cualquier articulación que no está funcionando exactamente en su eje, y por desgracia estamos todos un poquito fuera del eje, más o menos. Esas articulaciones tienen un sufrimiento lento, diario, constante, todos los días, todas las horas del día, porque está siempre funcionando fuera de su quicio. Es un coche que hace cientos de kilómetros con esa rueda desviada. Obviamente, cuando pasen los kilómetros y los kilómetros, esa rueda estará desgastada, el palier estará desgastado, las trócolas, la dirección, ¿sí? Todo ello se puede calentar, puede hacer ruidos, puede hacer lo que sería, en el caso de una articulación, una artritis. Una articulación que ha estado funcionando fuera de su sitio mucho tiempo y un día ya dice, ya me inflamo, ya no aguanto más este maltrato que se me está dando, me inflamo, me caliento, produzco líquido, etcétera. Y tenemos aquí un gran número de los diagnósticos de los problemas artríticos de muchísimas personas asociados a la artrosis, que no deja de ser esa destrucción de la articulación, ese envejecimiento de la articulación propio de algo que ha estado funcionando mecánicamente muy fuera de su eje, como en el caso de la rueda, ¿no? La artrosis es una destrucción de la articulación, en el caso del coche sería una rueda que está destruida, está desgastada, está envejecida mucho más que la otra. Eso no es casualidad, no es casualidad que una rodilla tenga artrosis y
y secundariamente una inflamación, una artritis, y que la otra no lo tenga. No es mala suerte, ni una casualidad, ni genética, ni... Ahí lo que ha habido es un componente mecánico, una alteración mecánica sobre la que un buen fisioterapeuta, por supuesto, puede actuar para, por un lado, prevenir si se coge cuando uno es más joven, o para hacer que una articulación que ya está destruida, ya está sufriendo, sufra menos, incluso deje de doler, incluso deje de inflamarse, porque si tú al cuerpo le colocas en su eje, tiene una capacidad tremenda de dejar de sufrir, de equilibrarse, y aunque ya haya consecuencias de la destrucción, estas se podrán minimizar, como para poder hacer muchas veces con una gran artrosis de rodilla una vida más o menos normal. Bueno, esto yo creo que es todo lo que os quería comentar sobre este tema. Espero que os haya gustado, que os haya... Esto que acaban de escuchar, pues obviamente es lo que les estaba yo platicando, pero de manera un poquito ya con el esquema, y decir, bueno, ¿por qué me duelen los huesos? Primero, el número uno puede ser por un golpe, puede ser por una herencia genética, que se tenga una artritis hereditaria, que el cuerpo, que sea autoinmune, que su aparato inmunológico responda. Hay personas que vemos que se les desvían sus manos, y dice, ¿por qué les vemos desviadas? Porque se empiezan a comer las articulaciones de las manos, porque hay procesos autoinmunes, o sea, unas células que van a destruir la cabeza de los huesecillos, de los huesos donde están unidos, y van a desviar los dedos de las manos, y entonces decimos, es una artritis inmunitaria. Aquí me pueden decir, bueno, el doctor le está dando muchas vueltas al asunto, yo quiero saber con qué se quita. Primero vamos a quitar el dolor paliativamente con medios físicos, con calorcito, con alguna situación, pero ahorita les explico, vamos a un corto mejor, y ahorita para que tengan papel y lápiz para decirle qué podemos utilizar en caso de dolor de una articulación. Vamos a ver. Estamos hablando del dolor articular. Principalmente el dolor, por lo que se va a consultar, es por dolor en la rodilla. Entonces, casi siempre dicen, bueno, si es una persona de arriba de los 50 años, estamos hablando que es por desgaste, por alineación, y ya así, obviamente, por una herencia, por cuestiones genéticas, por el sobrepeso, por la alimentación, ciertas drogas, ciertos alimentos, van a causar dolores en las articulaciones. Cuando faltan hormonas, que es la menopausia y la andropausia, también empiezan a haber desgaste de las articulaciones, caen en lo que se llama osteoporosis, y ahí es cuando dicen, el abuelo hay que cuidarlo porque tiene osteoporosis, se cae y se va a romper la cadera. Y una persona ya grande que empieza a tener, que se lesiona una articulación, va a batallar mucho para que se pegue su huesito, y vamos a depender casi siempre de segundas, terceras personas para moverlo, y aquí es la mejor medicina, es la preventiva, evitar que se lesione, que se vaya a fracturar. Ojo, es muy diferente una osteoporosis a un dolor articular. Pueden doler las articulaciones y el hueso estar bien macizo. Entonces, no confundir esto. Entonces, la osteoporosis es que el hueso se quiebre, no de una articulación, se puede quebrar de enseguida la articulación. Claro, puede quebrarse también la articulación por un golpe directo sobre la rodilla, sobre el codo, sobre la muñeca. Principalmente esas son las principales causas de consulta. Por caídas, uno pone las manos, se va a fracturar la muñeca, la tibia, radio, el cúbito del radio, y en la rodilla, pues la tibia, el peroné, en Estados Unidos dicen la fíbula, el peroné. Pero estamos hablando de que una fractura, una ruptura de un hueso no es igual a una artritis, a un dolor de la articulación.
Y tampoco es igual a una gonartrosis. Una gonartrosis es un desgaste de una sola articulación, o puede ser una gonartrosis bilateral, que se desgastan las dos articulaciones. Los tratamientos son diferentes, pero casi siempre el motivo de consulta es el dolor. Entonces, dice, bueno, no van a consultar hasta que el dolor es invalidante, ya que nos sentimos, porque de repente pues a uno no hay alguien que se salve que le duele alguna rodilla, alguna articulación por un golpe, alguna lesión deportiva o por cierta edad. Entonces aquí hay que adelantarnos al suceso de que duela la articulación y prevenir, si faltan hormonas, buscar una alimentación adecuada para que, por ejemplo, la mujer darle soya, lecitina, ciertas cosas que vayan a producir hormonas naturales, semillas de calabaza, todas esas cosas. Y si se les hace un estudio adecuado, un perfil hormonal, y se dice, bueno, si necesitamos darle un poquito de hormonas o falsas hormonas o algo que le restituya, tenemos que hacer el tratamiento. Si necesitamos cortisona, darle una cortisona que no le vaya a hacer efecto, o una cortisona que le quite el dolor en ese momento, y después seguir con una que no le haga mal, y luego pasar a los medicamentos, los no esteroideos, como es el naproxeno, el diclofenaco, el aceclofenaco, meloxicam, miles de medicamentos. Aquí hay que ver también, para dar un medicamento, cómo está el hígado, cómo están los riñones, porque todos los medicamentos, todo lo que nosotros tomamos de medicamentos, alimentos, cualquier cosa que llevamos a la boca, va a ir al hígado a degradarse para que se deseche, o a los riñones. Entonces, si tomamos un medicamento que nos va a lesionar, por ejemplo, el paracetamol, mucho cuidado. Si usted se toma 2 paracetamol y se toma una cerveza, muy malo eso, le puede dar una lesión en su hígado. Y vamos, para el paracetamol no hay una advertencia, no se tome, bueno, ahí dicen las letras más pequeñitas, no se tome con alcohol, pero es tremendamente tóxico tomar paracetamol o Tylenol o acetaminofén con alcohol. Eso le da una lesión en su hígado. Entonces, por eso hay otros medicamentos que se los puede tomar con alcohol, pero definitivamente no se vale tomar medicamentos con alcohol porque potencian el efecto tóxico, el efecto hasta terapéutico, y puede dar un mal resultado. Entonces, hablar de una lesión estamos hablando que tenemos 204, 206 huesos. Ahora imagínense, hablamos de 360 articulaciones que hay en nuestro cuerpo. Unas no son inmóviles, unas que se mueven parcialmente, unas que tienen movimiento pendular, y así sucesivamente. Entonces, las que más utilizamos son las de las rodillas, las de la espalda baja, y porque no van a dejar mentir que la mayoría de personas va a consultorio a consultar por dolor de sus rodillas, dolor de sus tobillos o dolor de la espalda. Entonces, todas esas cuestiones las tenemos que cuidar mucho y decir, vamos a ver de dónde viene el dolor articular de esta persona, simple y sencillamente haciendo una buena historia y darle el medicamento adecuado a la persona. Si ya checamos de dónde viene el dolor, a ver si me pones el siguiente video, por favor. Sí, ya lo tienes. Vamos a ver esto de la artrosis, las causas de una artrosis. Vamos a ver el video, por favor. Hola, te voy a hablar en este vídeo de la artrosis y las que son, desde mi punto de vista, sus verdaderas causas, porque en este tema hay muchísima confusión. La verdad es que es una patología, la artrosis, universal. Todo el mundo sufre de artrosis porque es un desgaste del cartílago, es el envejecimiento del cartílago, es algo que podemos decir que es natural, es normal y sucede en todas las personas. El problema es cuando sucede de forma patológica, y además el problema es cuando esto duele, que no tiene por qué doler.
Primero quiero que entendáis las causas que se suelen aducir para la artrosis. Por un lado, la edad. Ya os he dicho que sí, la edad es una causa de la artrosis, pero vamos a decir que la edad como algo natural no debería de generar, no tiene por qué generar una artrosis patológica, una artrosis dolorosa, una artrosis que conlleve una prótesis de cadera o que conlleve, que conlleve una destrucción articular que dé lugar a una patología problemática, ¿sí? Por otro lado, los esfuerzos que se han hecho durante la vida. Esto es otra gran mentira, otra gran falacia. Hay muchísimas personas, yo tengo muchos pacientes y puedo contar el caso concreto de un individuo que en su vida ha trabajado durante muchos años reciclando aceite y levantaba diariamente bidones de 200 litros de aceite, más o menos 200 kilos. Tenía que subirlos a una furgoneta, levantarlos y colocarlos luego de pie. Lo hacía él solo. Son grandes esfuerzos. Un día echamos cálculos él y yo, y a lo largo de su carrera habría levantado más de 1.200.000 barriles de 200 kilos de aceite. Tiene 62 años y radiológicamente hablando tiene unas radiografías de sus lumbares bastante jovencitas, bastante saludables, sobre todo muchísimo mejores que las de muchos otros pacientes que tengo que no han hecho ningún esfuerzo más allá de estar sentados en su oficina y tienen las lumbares mucho más desgastadas. Así que los esfuerzos no pueden ser una causa a la que podamos culpar de que una articulación llegue a la artrosis. Es muy fácil, siempre le echamos la culpa a eso y al sobrepeso, ¿verdad? Y por último, la genética, que bueno, puede influir, ¿no? Vale, uno tiene el cartílago un poco más potente, más fuerte, uno tiene una fisiología más potente y otros menos, pero no es tan sencillo como mi madre tenía artrosis y yo también, porque es que, claro, lo llevo en los genes. Bien. Esto y poco más es lo que se explica para la artrosis, y todo el mundo está en esa idea y en esa gran confusión que, como no, a lo que da lugar es a pocas soluciones, ¿vale? Porque, bueno, bien, no hacer esfuerzos, pues encima tienes a una persona que encima se queda como inválida. Yo no puedo levantar cajas, yo no puedo porque tengo artrosis, todavía peor. Sí, estamos hablando de lo que estamos desglosando y diciendo, la artrosis es el envejecimiento de una articulación que va a dar un dolor, pero aquí tiene que ver también la genética. Por ejemplo, el hacer ejercicio mejora la articulación, la hace más saludable si se tiene una buena alimentación, no se consume alcohol, se tiene una buena dieta, se descansa, todo esto, o que no tenga una lesión en su articulación, o que no esté pasado de peso, que no haya obesidad, o que no haya una enfermedad agregada como la diabetes o una enfermedad inmunitaria en la cual inflamatoria, en la cual, por ejemplo, autoinmune, en la cual se tengan que utilizar cortisona. Entonces eso va a disminuir la calidad del hueso y va a inflamar, a tener problemitas. La artrosis es una enfermedad de diferentes maneras que dan el problema de este dolor. Y que le vuelvo a decir, hay que hacer un poco de ejercicio, hay que evitar estar en un peso adecuado, no tener un sobrepeso. Es muy difícil en estas situaciones. Muchas veces se le dice al paciente, va a tener que comer esto o esto otro y este medicamento. Dice, doctor, si apenas tengo para comer, ¿cómo voy a comer lo que me está diciendo? Y sí, es cierto, hay que adecuarse a lo que el paciente tiene para comer. Si tiene para comer frijolitos con huevo, papas y eso, pues uno tiene que decirle, bueno, pues coma un poquito menos y le vamos a ayudar con ciertos medicamentos, vitaminas, revisarse y comer frutas y verduras, que esto es una situación que sí se puede hacer, pero por costumbre, por cultura, muchas veces nuestra alimentación es diferente. Aquí nuestra alimentación en México es muchas veces a base de frutas y verduras y
Eso es muy bueno. Para allá para el sur se consumen más frutas y verduras, para acá para el norte más carne. Pero vamos a un corte y ahorita regresamos para ver qué podemos hacer y qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Muchas veces nos preguntamos, nos duele una articulación, ¿qué hago? Voy a ir a consultar con el doctor, me va a dar un medicamento para el dolor o la hinchazón de la articulación. Y sí, es bueno ir a consultar. Si usted tiene seguro, vaya a consultar, porque muchas veces hay gente que decía, bueno, voy y me van a dar por un naproxen y no, pues yo quiero que me den otra cosa. Y ahora que está medio reducido la cuestión del naproxeno o del diclofenaco, la gente pide a gritos que le den naproxeno porque van y lo compran y les resulta que es caro. Entonces, cuando nada más es una inflamación por desgaste, por la edad, se les va a dar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como diclofenaco, naproxeno, Tylenol y todas esas cosas. Entonces, el dolor y la rigidez de la articulación se limitan el movimiento. Los medicamentos pueden ayudar a manejar esta rigidez y para seguir llevando una vida activa. Si usted se toma el diclofenaco para ir a trabajar o el naproxeno, hay que tener mucho cuidado porque se está tomando el medicamento, no le está doliendo la articulación, pero cuando llegue después de trabajar les va a doler tremendamente. Por eso son los medicamentos que van acompañados con otros medicamentos que hacen que le relaje la articulación, no se inflame, no tenga el efecto secundario porque, por ejemplo, si usted, para el dolor de la articulación, ¿qué es lo que debe tomar más frecuentemente? Aquí para que lo anote, hay que tomar, el Tylenol es el primer medicamento, siempre y cuando no sea alérgico al medicamento. Ojo, mucho cuidado. Puede tomar hasta 3 gramos de Tylenol, pero más de 3 gramos es tóxico el Tylenol, y peor si se toma algún con alcohol, esto es malísimo. Los analgésicos de venta libre significa que usted puede comprar estos medicamentos sin necesidad de receta. No tome más de 3 gramos de Tylenol al día. Si tiene problemas del hígado, mucho ojo. Usted va a empeorar la situación. Hay que ir a consultar con su médico primero acerca del hábito, cuánto paracetamol es adecuado para cada individuo. Si el dolor continúa, el médico puede sugerir antiinflamatorios no esteroideos del tipo los Heinz, incluyen ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, meloxicam, todas esas situaciones, y que sean medicamentos de 8 horas o de 12 horas o de 24 horas, según la necesidad del paciente o según la sensibilidad del paciente que tenga para quitarle el dolor. Es algo tan difícil, nomás pasando aquí la raya en la frontera. Si van a las pulgas, me ha tocado que las gentes van y consumen un medicamento que se llama Artidol y lo compran hasta $5 una cápsula. Y aquí en México les va a costar lo que es una cápsula, pues obviamente una caja le sale muy económico. Es tan triste después de que se hostigan a nosotros, a los migrantes, y luego no tienen servicios médicos. Imagínense qué van a hacer. Si nosotros aquí con el medicamento, ir a la farmacia, no lo vamos a comprar. O nos los da el gobierno, no queremos. En Estados Unidos lloran por un medicamento. ¿Por qué? Porque ese medicamento les va a hacer que puedan trabajar. Una persona arriba de los 50 años ya mejor se viene a ver si hizo algo con lo que trabajó en Estados Unidos. Si no, se viene con una mano atrás y otra adelante y con un sinnúmero de dolores articulares, desgastes, la gente está acabada. La gente trabaja como si siempre va a ser joven. Y no, hay que tener mucho cuidado. Entonces, dígame si no tengo razón. Las personas que viven en Estados Unidos, que no tienen servicios médicos, y el mismo paisano les vende los medicamentos de acá. Tengo medicamento mexicano, si quieres, te parece. Y no, es algo terrible. Entonces, la vida del migrante es muy dura, pero lo que tenemos aquí hay que valorarlo y hay que decir gracias. Decía una cubana en los tiempos de Fox, dice, gracias a Fox estoy comiendo. Y gracias al siguiente gobierno seguían comiendo. Y ahora que está este gobierno, hay que apoyar al gobierno, porque si el gobierno falla, falla todo. Quien esté arriba de gobernarnos tenemos que apoyarlo porque es nuestro gobierno. Así que
no nos quejemos tanto, vamos a apoyarnos, vamos a tomar medicamentos, y si va a la consulta y le dan paracetamol, tómese el paracetamol. Si le dan diclofenaco, tómese el diclofenaco, porque si le dicen, cómpralo usted, va a decir, no, pues está muy caro. Y resulta que van a estar con dolor y van a llegar casi siempre con el médico, pues no me da lo que me corresponde y no me ha quitado el dolor. Entonces el dolor da por la genética, por la edad, por lo trabajado, por el descuido, por la tomada, la desvelada, los parranderos, que es mujerío y jugador. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que, como decía la abuela, guardar pan para mayo. Porque en mayo vienen las tormentas y todas esas, y si no guardamos algo de nuestro cuerpo y decimos, no quiero estar como mi compadre de silla de ruedas, mi comadre que ya está en la diálisis. Hay que cuidarse, no hay otra cosa. El médico es nada más alguien que le va a ayudar a llevar una vida mejor. El médico no es Dios. Dios está arriba y usted sabe cómo se porta. Si se porta bien, le van a recompensar con salud. El portarse bien es no andar de más en la vida. Allá me están haciendo señas, ¿no? No, sí, esto es un consejo que a todos los damos, es decir, hay que valorar lo que tenemos, es decir, qué bueno que nada más es una articulación de la rodilla, que muchas veces con una plantilla, como la Torre de Pisa, ya ve que se cae, pero está chueca, pero bien, muy bonita. Si la enderezan, tal vez se caiga. Entonces, pisamos mal y la situación se va a corregir con una plantilla para, si estamos pisando hacia adentro, hacia afuera, pues el cuerpo va a caer el peso en un punto y nos van a doler las rodillas y luego nos va a doler la espalda. ¿Por qué? Por la edad y porque el hueso ya no se recupera como cuando estaba un chamaco. Cuando estaba un chamaco brinca, hace y deshace y fractura, se vuelve a pegar. Cuando estamos grandes, una fractura de una persona de tercera edad que se cae en el baño, una lesión de la cadera, es una lesión que la va a llevar hasta que se muere. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, a ver si tienes el último video ahí sí, ya está listo ahí, para ver esto de la artritis con artrosis y el desgaste de las articulaciones. Vamos, corre el video. Hola, voy a explicarte en este vídeo qué es la artrosis de rodilla, cuáles son sus causas y voy a ofrecerte unos ejercicios para su cuidado y su tratamiento. La artrosis de rodilla es una de las más frecuentes, es una de las estrellas dentro de las artrosis en el cuerpo, por su frecuencia, porque da muchos problemas, suele ser bastante dolorosa y además porque cada vez se da más en personas también bastante jóvenes. Vamos a comenzar explicando ¿qué es la artrosis de rodilla? Y quiero empezar explicándolo sabiendo qué quiere decir la palabra artrosis, ¿vale? Entonces, si la troceamos, vemos que tiene una primera parte que es artr, que es de artros, de articulación, y una segunda parte que es osis, que siempre que la encontréis querrá decir destrucción, degeneración, envejecimiento. Por lo tanto, artrosis de rodilla es la degeneración, el envejecimiento o la destrucción de la articulación de la rodilla. Bien, lo primero que os quiero enseñar es en este modelo anatómico que veáis cómo es una rodilla, ¿de acuerdo? Será importante porque luego el tratamiento va a ir sobre todo enfocado a relajar todas estas estructuras, a aflojar todo esto y a movilizar todas estas estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí la parte anterior de la rodilla, esta es la parte externa de la rodilla, fuera, y esta es la parte interna, la de dentro de la rodilla, ¿sí? Y la parte trasera, ¿de acuerdo? Vamos a retirar la rótula con el tendón rotuliano y cuadricipital. Vamos a retirar la fascia lata, ¿sí? Que quedaría en la zona de aquí externa de la rodilla, ¿sí? Retiramos la fascia lata. Vamos a retirar los músculos de la pata de ganso, veis aquí. Retiramos toda la pata de ganso. Vamos a retirar